Vamos ahora con el estreno en España. Quiero comentar una curiosidad relacionada aquí con nuestro país, y es que, como podéis ver aquí, en este recorte de prensa del periódico La Vanguardia del 77, vemos un anuncio de la Espía que me amó a la vez que la reseña de Star Wars. ¿Esto por qué es? Porque aunque tuvimos el estreno de Star Wars del 77 en mayo en Estados Unidos y la película de James Bond llegó en julio en Inglaterra, aquí en España, con el estreno, con el tema de la distribución y el doblaje, llegaron casi a la par. La de James Bond llegó el 3 de octubre y la de Star Wars llegó el 7 de noviembre. Esta es la menor diferencia que ha habido nunca entre ambas franquicias en el mismo año, prácticamente un mes, y por eso se dio esta casualidad, que lo tenemos en el mismo periódico, compartieron, vamos a decir, taquilla, y esto es lo que quería comentar, ¿no? Otra pequeña conexión que tenemos a nivel de nuestro país. Pero esta no fue la primera vez que se vio Star Wars en nuestro país, el 7 de noviembre. Ya se había visto previamente, y eso es lo que voy a preguntar. ¿Dónde se pudo ver Star Wars por primera vez en España? A. En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. B. En la premier benéfica en el Teatro Real de Madrid. C. En un festival de cine de Sitges. O D. En una premier benéfica en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Ahí tenéis las respuestas. Ya dije que eran 5 y 5, pues esta es una de ellas, una de las de Star Wars. ¿Lo tenéis? Bueno, A. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 1, 2, 3, 4, 5. B. En una premier benéfica en el Teatro Real de Madrid. 1. C. En el Festival de Cine de Sitges. 1, 2, 3, 4, 5. Y D. En una premier benéfica en el Gran Teatro Liceo de Barcelona. Ninguno. Bueno, pues la respuesta correcta es Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Bueno, pues ahora os voy a explicar la historia de este estreno. Tuvo lugar el 19 de septiembre del 77, casi 2 meses antes que en el resto de España, y acudieron Carrie Fisher, Harrison Ford y el productor Gary Korth. Y la anécdota es que casi todos los periódicos se equivocaron con el nombre de Harrison Ford. Le llamaban Mark Hamill, de lo desconocidísimo que era Harrison Ford en aquel entonces. Y esto deriva en que estaba anunciada la llegada de Mark Hamill, porque era más protagonista que este otro actor. Lo que pasa es que no pudo ir porque aquí es cuando se produjo su famoso accidente de tráfico que le desfiguró el rostro y se había sometido a una fuerte operación de reconstrucción facial. Ahora vamos a ver cuándo han coincidido estas sagas en el mismo año, como fue este caso de La Espía que me amó y Star Wars. En el año 83 tuvimos El Retorno del Jedi y Octopussy, pero no han estado nunca tan cerca como ese caso que he puesto, porque aquí en España tuvimos en septiembre Octopussy y en noviembre El Retorno del Jedi, pero pues hay ya más de un mes y medio de diferencia. En el 85 coincidieron Panorama para Matar con la primera película de los Ewoks, Caravana de Valor. Pongo esto porque aquí España fue uno de los pocos países europeos que estrenaron esta película televisiva en los cines, decidieron hacer ese movimiento, y curiosamente tardó en llegar 1 año y medio desde que se estrenó en las televisiones americanas. Y bueno, pues como veis, 1 mes y medio de diferencia entre la película de James Bond y esta película de los Ewoks. En el 99 coincidieron el episodio 1 de Star Wars y El mundo nunca es suficiente, pero con muchos meses de diferencia, porque la película de Star Wars llegó en verano y la de James Bond más cercana a Navidades. El año 2002 ya tenemos los estrenos mundiales, entonces la película de Star Wars la pudimos ver a la vez que en Estados Unidos en mayo, cuando la episodio 1 hubo una diferencia de 3 meses, se estrenó en mayo en Estados Unidos y en España en agosto, ahí hubo vamos a decir un lapso. Aquí no, aquí ya tenemos estrenos mundiales. Y la de James Bond llegaría en noviembre. Y en 2008 tuvimos la película de Clone Wars, que en realidad eran los 4 primeros capítulos de la serie de televisión que vendría después. Lo que pasa es que George Lucas le gustó tanto su calidad que la quiso ver en pantalla grande y lo hizo de esa forma, juntando 4 episodios. Esa llegaría en agosto y en noviembre en España llegaría Quantum of Solace. Y en 2015, aquí tuvimos también muy cerca de fechas Spectre y el episodio 7, porque prácticamente es 1 mes y poco, entonces es también la distancia de fechas más cercana es esta, junto con la de La Espía que me amó y el episodio 4.
En cuanto a merchandising, habría que destacar los videojuegos, porque aquí se dio una casualidad tremenda, que es que el primer videojuego de ambas franquicias fue fabricado y distribuido por la misma empresa, que fue Parker, que ahora la asociamos mucho a juegos de mesa, pero aquel entonces hacía videojuegos. Entonces lanzó el primer videojuego de Star Wars, que fue el del Imperio Contraataca, en el año 82, que estaba diseñado para las consolas y ordenadores de 8 bits de la época, como Atari, Commodore y todos estos, y solo podías jugar a la batalla de Hoth. Y luego en el año 83, al año siguiente, lanzó el primer videojuego de la historia de James Bond, que también era para esas plataformas, pues Atari, Commodore y demás, pero aquí tenía 4 niveles de 4 películas distintas. Podías jugar a Diamantes para la Eternidad, La espía que amó, Moonraker y Solo para sus ojos. Ahí está la anécdota, y por eso compartieron este anuncio. Aparece en el mismo anuncio de prensa, porque estaban, ya digo, fabricados y distribuidos por Parker. Vamos a ver los anuncios de estos videojuegos, porque realmente vistos ahora son realmente graciosos. Star Wars: The Empire Strikes Back, a great movie. Now a great video game. A movie which challenged your imagination. Now a video game where the challenge never ends. You saw Luke Skywalker battle the Imperial Walkers. Now bring the battle home. The Force was with Luke Skywalker. Will it be with you? Star Wars: The Empire Strikes Back video game. For your Atari and Sears video game systems from Parker Brothers, the ones to beat. Parker Brothers brings the hottest video games home. It's James Bond, a deadly game of 4 land and sea battles based on the thrilling Bond movie classics. Survive, and you become the master spy, 007. And Gyrus, hot from the arcade. Nothing moves like Gyrus. It's galactic warfare as you're attacked by enemy ships, meteors and satellites in a relentless search for Earth. Gyrus and James Bond 007 for these video and home computer systems. Luego, en cuanto a merchandising, también habría que destacar el cómic Agente del Imperio de 2011, porque es puro James Bond. El protagonista es un agente al servicio del Imperio que tiene tapadera diplomática, y todos los ingredientes que vemos en este cómic es la fórmula Bond. Hay chicas, localizaciones exóticas, vehículos, gadgets. Es realmente muy curioso, a mí me gustó mucho, de hecho le tengo comprado. Es una serie muy pequeñita, de 10 números, y de hecho aquí es donde se usó el eslogan que he mencionado al principio de la charla: James Bond meets Star Wars. James Bond se cruza con Star Wars, se publicitó de esa manera, y de hecho los autores lo hicieron con esa intención, querían mezclar ambas franquicias. En cuanto a licencias, también hay bastantes compartidas, yo voy a mencionar un par de ellas. Por ejemplo, hay Monopoly de ambas franquicias, y se hicieron ediciones especiales de aniversario de las dos. Hay Monopoly 40 aniversario de Star Wars y Monopoly 50 aniversario de James Bond. Desde hace muy poquito tiempo, desde 2015, tenemos también Trivia Pursuit de James Bond. Lo que pasa es que no tiene tableros, son solo tarjetas. De Star Wars hay multitud de ellos, hay solo del episodio 1, solo de la trilogía clásica, con DVD. En 2015 salió ya con tarjetas del episodio 7. Tenemos también Top Trumps, varias tarjetas varias barajas de ambas franquicias, que son, ya sabéis, un juego en el que tú coges una tarjeta, eliges una característica del personaje o el elemento que sea, y tienes que ganar con esa característica a la característica de la tarjeta que cojan tus rivales, y si ganas te quedas la tarjeta de tus rivales. Tienes que ir quitándole los mazos a los demás. Es tan sencillo como eso. Y bueno, pues esto existe desde los años 80 sobre todo, que se hacía con muchas temáticas como motos, coches, submarinos, etc. Pero ahora se están poniendo mucho de moda las barajas de carácter cinematográfico, sobre todo en el Reino Unido, y están triunfando sobre todo allí, ¿no? Bueno, pues aquí con Star Wars y James Bond, ya digo, hay bastantes. Luego, en cuanto a la editorial DK, pues también ha sacado guías visuales de ambas franquicias, pero claro, hay muchísimas más de Star Wars, porque hay de personajes, de alienígenas, de planetas, de vehículos. Y luego, desde hace poco, tenemos también Funkos de James Bond, desde hace muy poco tiempo, y están triunfando también de ambas licencias. Y luego, ya cambiando de tema, pues tenemos, por ejemplo, este póster de Cificon 2012, coincidieron ambas sagas, me llamó la atención, porque tenemos a James Bond con la Estrella de la Muerte y un soldado imperial. Esto no lo he vuelto ya a ver tan fácil, ver las dos sagas en un mismo póster de un evento. En este caso fue un evento celebrado en Madrid en 2012, y la verdad es que estuvo muy bien elegido, porque hubo muchísimas actividades de las dos sagas, porque fuimos nosotros del Club Archivo 027 allí, mi compañero Alberto Bon hizo
hice un concurso de preguntas de James Bond, yo hice una charla de James Bond, hice una charla de Bill Castro, que ya hemos visto que está en ambas sagas, hice una charla de John Williams, fue Frances Sirvent, el mayor coleccionista de James Bond, a hacer una charla y una exposición de James Bond, hubo exposición de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Luego los invitados eran también de ambas sagas. Por un lado estaba Kenny Baker, que hacía de R2D2, y estaba Brian Muir, que era escultor en ambas sagas. Entonces este cartel estaba muy bien escogido para eso, y no lo he vuelto a ver en otros eventos, porque había otros eventos que había ambas sagas, pero no coincidían en el cartel. Pues por ejemplo, Cinefan Festival de Úbeda 2013, este es, bueno, el logotipo más bien de la organización, hay otro cartel que hacía referencia a Indiana Jones, porque estaba centrado en Indiana Jones, y no se da esa casualidad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, fue Julian Glover, que está en ambas sagas, yo di la charla esa de Bill Castro, etcétera, etcétera, pero no se da esa casualidad. Y en Cificon 2015, pues tampoco se da esa casualidad, aquí solamente aparece representado Star Wars, aunque fuimos nosotros con el Club Archivo 07 de nuevo, yo di la charla sobre James Bond en España, llevamos el Aston Martin DB5, teníamos exposición de James Bond, hubo también exposición de Star Wars, muchas actividades de ambas sagas, pero bueno, no se dio esa casualidad de Cificon 2012, que es la que yo quería comentar, ¿no? La del póster. Luego, en cuanto a imitadores y parodias, las dos sagas tienen multitud de ellas porque caló, ya digo, la cultura popular. Yo voy a mencionar solamente una de cada, las que me han parecido así pues más destacables, aunque se pueden destacar también otras. Misión Imposible la destacaría como imitador de James Bond, porque ha triunfado tanto en la pequeña pantalla como en la grande. La serie tuvo dos etapas, una de los 60 y otra de los 80, la que más triunfó fue la de los 60, evidentemente, y luego en la pantalla grande ha triunfado en 6 películas protagonizadas por Tom Cruise, con muy buenas taquillas. Y lo curioso del caso es que se basa muchísimo en el tema de unas máscaras con las que se disfrazan los personajes, que procede de la película Desde Rusia con Amor, y es una idea del productor de esta saga, que es Harry Saltman, porque la película Desde Rusia con Amor es del año 63 y Misión Imposible empezó a meterse en el año 66. Esa es una curiosidad que poca gente muchas veces se da cuenta de eso, ¿no? Luego, en cuanto a poderes de James Bond, yo destacaría Austin Powers, yo creo que es de las que más ha calado entre la gente, tuvo encima 3 películas de mucho éxito, y bueno, pues se podrían mencionar muchas otras, pero yo creo que esta es igual la que más se ha quedado también la gente, y tiene multitud de guiños a la franquicia. En cuanto a imitadores de Star Wars también hay muchísimos, pero yo voy a mencionar Galáctica porque tuvo también 2 etapas. Primero empezó como película, y aunque fracasó, hicieron luego serie de televisión, pero volvió a fracasar. Tuvo solamente una temporada, y a pesar de eso hicieron luego reboot en serie de televisión en el año 2004, y esta funcionó mejor. Esta tuvo 4 temporadas y sacaron luego bastante merchandising. Por eso la quiero mencionar, porque ha tenido, digamos, 3 producciones distintas, y porque en la primera etapa hicieron mucho hincapié en imitar a Star Wars al máximo. Hay un personaje que es padre de otro, un personaje que imita a R2D2, ahí luego contrataron incluso a John Dykstra, que es el que inventó el tema del control de movimiento que he mencionado antes, esa técnica de la cámara. O sea, tenían los efectos especiales calcaos a los efectos especiales de Star Wars, por eso la he querido mencionar, aunque digo, se podría mencionar a muchas otras imitaciones de carácter serio. Y en cuanto a parodias cómicas, yo mencionaría La loca historia de las galaxias. Yo creo que es la que se ha convertido en la más popular, ha tenido muchísimo éxito, esta parodia de Mel Brooks. Ha gustado un poco a todo el mundo en general ese humor de corte absurdo que tiene. Se puede mencionar, ya digo, muchísimas otras. Y además porque imita muy bien los efectos especiales de Star Wars, para ver si lo echan tan solo 4 años más tarde. Ese también tiene su mérito en ese sentido. Y luego aquí, por primera vez en una de mis charlas, voy a hacer algo que no he hecho nunca, lo voy a meter como bonus material, no lo he hecho jamás, y lo voy a hacer aquí por primera vez, que es hablar de Casino Royale 54, Casino Royale del 67, y nunca digas nunca jamás del 83. Lo voy a hacer por primera vez, que es relacionar estas 3 producciones, que ya sabéis que no son de Eon Productions, con la saga de Star Wars. Bueno, pues con Casino Royale de 54 no he encontrado conexiones con las películas, por desgracia era muy difícil, yo lo he intentado, no he encontrado nada, salvo lo que se podría considerar un guiño en el cómic Los Angeles Times Syndicate, una tira de prensa, en la que los personajes, Luke, Leia y compañía, se introducen en un Casino Royale. Esto podría considerarse pues un guiño, pero claro, tanto se podría considerar un guiño a la producción televisiva, como se podría considerar un guiño a Casino Royale del 67, pero lo más lógico es pensar que el autor del cómic quisiera hacer un guiño a la novela de Ian Fleming.
En cuanto a Casino Royale del 67, he encontrado alguna cosa más. Aquí era más fácil que hubiera algún nexo. Por ejemplo, se rodó en los Shepperton Studios. Estos estudios británicos fueron utilizados en algunas escenas concretas de la trilogía clásica de Star Wars. Los episodios 4, 5 y 6, sobre todo se rodaron en los Elstree Studios, pero hay algunas escenas que también se rodaron en estos estudios británicos. Luego aparece un personaje muy similar a David Niven en la serie de televisión Rebels de Star Wars, el senador Gal Travis, pero claro, yo por más que he buscado, no hay referencia a que esto se hizo con la intención de hacer guiño concreto a Casino Royale del 67. Se hizo para hacer referencia al actor, no a Casino Royale del 67. Lo que pasa es que lo he querido meter pues un poco como curiosidad, sin más, y también para aprovechar y hacerles una pregunta relacionada con David Niven, que es la siguiente. ¿Cuál de estos amigos de David Niven fue contactado para ser James Bond en Casino Royale del 67? Esto ha aparecido en la anterior revista del club y por eso lo he querido meter. A. Frank Sinatra. B. Humphrey Bogart. C. Dean Martin. Y D. Joey Bishop. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, pues vamos a votar. A. Frank Sinatra. 1, 2, 3, 4 votos. B. Humphrey Bogart. 1, 2, 3 votos. C. Dean Martin. 1, 2, 3. O D. Joey Bishop. 1, 2 votos. Bueno, pues la respuesta correcta era A. Frank Sinatra. Bueno, pues simplemente comentar que Frank Sinatra rechazó el papel de uno de los varios James Bond que aparecen en esta película, comentando que nadie puede superar a Sean Connery. Luego vamos a ver que hay 3 actores compartidos entre Casino Royale del 67 y Star Wars. John Hollis interpretó a un monje en Casino Royale y al Lobot en El Imperio Contraataca. Alf Joint es un especialista que aparece en varias películas de la etapa Connery, como por ejemplo Capungo en Goldfinger, que es el personaje que se electrocuta en la bañera al comienzo de esa película, y luego es uno de los clientes del casino que aparece luchando en esa batalla que se produce con indios y vaqueros y demás. Y luego David Prowse, que ya sabéis que interpreta a Darth Vader en la trilogía clásica, interpreta también al Frankenstein que aparece en Casino Royale. Luego de pasada quiero mencionar a Casino Royale de 2006, simplemente un comentario, que es que los guionistas de la película de Han Solo, Lawrence Kasdan y su hijo John Kasdan, se inspiraron en Vesper de Casino Royale para configurar a Kira de esta película. Y luego es curioso que hay muchos fotomontajes hechos por fans, muchas ilustraciones y demás, que mezclan a Han Solo con Casino Royale. Esto también lo quería comentar porque luego se han fabricado muchas camisetas no oficiales. Ahí lo tenéis, por ejemplo, 2 ejemplos que he encontrado. Ahora sí, pasando ya a Nunca digas nunca jamás del año 83, aquí hay bastantes más conexiones entre esta película y la saga Star Wars. Por ejemplo, el director, esta es la conexión más clara, el director de Nunca digas nunca jamás dirigió El Imperio Contraataca y luego siempre se ha dicho que es un buen director de secuelas, porque claro, ha hecho estas 2 secuelas, también hizo una de Robocop, por ejemplo. Su asistente ha sido el asistente también en El Imperio Contraataca y luego también fue director de segunda unidad en El Retorno del Jedi. Luego el especialista Mick Armstrong que hemos visto antes fue doble principal de Sean Connery en Nunca digas nunca jamás, además de doble de Harrison Ford, como habíamos dicho antes. Es curioso que doblase aquí a Sean Connery, pero no en la saga de Eon Productions, allí fue de George Lazenby y Roger Moore. Luego su esposa, Wendy Leach, interpretó a la Reine en esta escena inicial y Wendy Leach es una de las dobles principales de Kim Basinger en esta película. Y en cuanto a Star Wars, es curioso que solo participó en la primera de las películas y fue doble de C-3PO. Y luego tenemos a Tracy Edon, que fue la doble principal de Carrie Fisher, como podéis ver aquí en esta fotografía. Y también fue doble de C-3PO en El Retorno del Jedi, por ejemplo, cuando C-3PO tiene que saltar desde la barcaza hasta el desierto. Y en cuanto a Nunca digas nunca jamás, fue otra de las dobles de Kim Basinger, por ejemplo, cuando tiene que interpretar la escena en la que salta con James Bond desde el caballo hasta el agua, desde la fortaleza. Vamos con la 9ª pregunta del concurso. ¿Cuál era el título de Nunca digas nunca jamás en 1976, cuando se escribió el primero de los borradores del guión?
A. James Bond of the Secret Service. B. Warhead. C. Spectre. O D. Operation Hammerhead. Bueno, ¿lo tenéis? ¿Estamos? Venga, la A. James Bond of the Secret Service. Ningún voto. B. Warhead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C. Spectre. 1. D. Bueno, luego acierta y se ríe. D. Operation Hammerhead. 1, 2. Bueno, pues la respuesta correcta es James Bond of the Secret Service. Todo por uno. No acertó nadie. No acertó nadie. Ese fue el título original del primero de los borradores del 76. Y la prueba la tenéis en esta fotografía del productor que sujetando ese borrador. Y resulta que lo descartó porque se parecía demasiado al Servicio Secreto de Su Majestad. Tenía miedo de que Cabe Brócoli le llevara a juicio. Y por eso al final lo cambió por Nunca digas jamás, a sugerencia de la esposa de Sean Connery, que lo había comentado Sean Connery en una entrevista de que yo nunca jamás voy a ser otra vez James Bond. Se jugó con esa referencia en esa entrevista y de ahí acabó el título finalmente siendo eso. Los otros 3 títulos son títulos de producciones que estuvieron a punto de ser a lo largo de los años. Son títulos reales de borradores posteriores. Ahora vamos a ver actores compartidos entre Nunca digas jamás y Star Wars. El más destacable es, por supuesto, Max von Sydow, porque interpretó a Blofeld en la película de James Bond y a Lord Santeca en el episodio 7. Vamos a verlo. Esto empezará a arreglar las cosas. He viajado lejos y he visto demasiado. No ignoro la desesperación en la galaxia. Sin los Jedi no puede haber equilibrio en la fuerza. Soy el comandante en jefe de Spectra, la Organización Mundial para el Contraespionaje, Terrorismo, Venganza y Extorsión. Que sube el 25% de lo que obtienen sus respectivas naciones con las rentas del petróleo. Hemos consumado 2 de las funciones. Eso supondría 25 billones de dólares al año. ¡25 billones! Habrá una sustanciosa recompensa para el que encuentre al halcón milenario. Pueden utilizar los métodos que crean convenientes, pero los quiero vivos. Aquí, por desgracia, no encontré la referencia de dónde está Chris Parsons, pero es uno de los clientes del casino. Ahora vamos a ver el tema de doblaje, que también hay actores y actrices compartidos. Uno de ellos es la actriz María Luisa Solá, que prestó su voz a la princesa Leia en Star Wars y a Fátima Blas en Nunca digas nunca jamás. Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. ¡Socorro! ¡Un hombre en la ventana! No te muevas. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. He confrontado unos cuantos datos con la computadora. ¿Hay algo sobre el largo? No, está limpio. Por una vez tu corazonada te ha traicionado. Pero lo más importante es esto. Hemos sabido que el emperador en persona está supervisando las etapas finales de la construcción de su estrella de la muerte. ¿Quieres que lo lleve siempre? Ningún lugar me parece más seguro que tu cuello. ¿Y si un día te abandono? Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Mírame, tienes que obedecerme si quieres disfrutar de los coches veloces y de la ropa cara
Y si quieres que tu hermana siga con vida... ¡No metas a Dominó en todo esto! ¡Ah! El blanco no tiene más que 2 metros de anchura, una pequeña obertura de salida térmica justo debajo de la obertura principal. Soy el comandante en jefe de Spectra, la Organización Mundial para el Contraespionaje, Terrorismo, Venganza y Extorsión. Me alegra verte de nuevo, querido Bond. Las cosas se han puesto muy difíciles por aquí. La burocracia nos ha absorbido. Solo podemos hacer lo que mandan los libros. No se permite nada si la computadora no da su visto bueno. Ahora que has vuelto, espero que nos concedan un poco de sexo y violencia. Vaya, mira por dónde. No los había visto desde que hacía prospecciones en subterráneo, más allá del borde exterior. Luego, en cuanto a localizaciones compartidas, la única que he visto es los estudios Elstree, que comentaba antes, fue la base de la trilogía clásica, los episodios 4, 5 y 6. Bueno, pues aquí se rodó también Nunca digas nunca jamás, en Inglaterra. Y luego también tiene compartido el artista que hemos mencionado antes, Renato Casaro, pintó el póster británico de Nunca digas nunca jamás, pintó también el póster alemán de Nunca digas nunca jamás, que es bastante más diferente de lo que puede parecer en un primer vistazo. Como podéis ver, tiene elementos parecidos, pero cambia bastante la cosa. Y luego pintó también el póster alemán de La batalla del planeta de los Ewoks, como hemos visto antes, la película televisiva, la segunda película televisiva de los Ewoks del año 85. Y terminamos el concurso con la 10ª y última pregunta. ¿Qué personaje de Star Wars rompe la cuarta pared como George Lazenby? O sea, ¿qué personaje habla a la cámara? A. Chewbacca, B. Jar Jar Binks, C. C-3PO o D. Watto. Ahí tenéis las respuestas. Estamos, ¿no? Bueno, pues vamos con la A. Chewbacca, un voto. B. Jar Jar Binks, 2 votos. C. C-3PO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Y D. Watto, 1 y 2 votos. Bueno, pues la respuesta correcta es C. C-3PO, punto para la mayoría. El caso es que lo vais a ver ahora en vídeo. Voy a poner la escena de Lazenby, la escena de C-3PO, porque esto constituye también una conexión entre ambas. Las dos sagas rompen la cuarta pared, por eso lo he querido poner también. Es otra pequeña conexión que tenemos entre ambas. Vamos a verlo. Al otro nunca le pasaba esto. ¡Esperen! ¡Alto! Típico de los humanos. ¡Vamos! Bueno, pues aquí termina esta charla en la que pues, he querido que veáis un poco que a pesar de que James Bond es una saga de acción y Star Wars pues, es una saga de fantasía con toques de ciencia ficción, pues tienen más cosas parecidas de lo que podría parecer en un principio. Hemos visto que tienen conexiones, tienen guiños, gente detrás de las cámaras compartidos, actores. Eso es un poco lo que he querido demostrar con esta charla. Espero que os haya gustado y gracias por escuchar. Y ahora pues vamos a ver, antes de pasar a la ronda de preguntas, cómo ha quedado el concurso. ¿Alguien ha acertado las 10 preguntas? 9, 8, 7... Hay 2 con 7, que son Iker Kerry Walsh y Rafael Rapsodia 154. Entonces, como ha habido empate, ya lo dije al principio, tengo una pregunta de desempate con un formato que ya he empleado en otras ocasiones, que es el que más se acerque a una cifra. En ese formato. Entonces, por ejemplo, si la cifra es 10, Rafa dice 12 e Iker dice 2, aunque él se ha pasado, es el que más se acerque. Entonces ganaría Rafa. Es el que más se acerque por arriba o por abajo. ¿Vale? Lo tenéis que apuntar en el papel, ¿vale? Es simplemente eso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el sueldo total de Roger Moore, es decir, tras sumar el porcentaje de taquilla americana en Octopussy? En millones de dólares. Bueno, ¿lo tenéis? Sí. ¿Rafa lo tiene? ¿Iker lo tiene? Sí. Vale. Rafa. 6. 6 millones de dólares. ¿He hecho cuántos millones? Ahora viene el paso. ¿Cuántos millones?
ver, espera. 170 millones, no pasa nada, cada uno dice su cifra. Bueno, la respuesta correcta es 5.265.800 dólares. Gana muy cerca. Ha estado muy cerca, la verdad es que muy bien. Un aplauso para Rafa, ha estado muy cerca. He puesto, como dato curioso, he puesto también el sueldo total de Sean Connery, que también tenía porcentaje de taquilla, fue 6.410.000, para que veáis que cobró más, porque cobró 1.200.000 más que Roger Moore. Fijaos que fue bastante curioso. Bueno, pues vamos a hacer la entrega de los premios.